¿Sabías que una joven, encerrada en un convento en Francia, recibió una misión tan extraordinaria que cambió para siempre la forma en que vivimos nuestra fe hoy? Pero aquí está el detalle que casi nadie conoce. En una noche silenciosa, ante el altar, Margarita María Alacoque escuchó palabras que no solo transformaron su vida, sino que encendieron un movimiento espiritual que conmovió el corazón de la Iglesia. Un secreto poderoso, revelado a ella, estuvo a punto de ser olvidado. Y hoy voy a compartir contigo el momento en que el Sagrado Corazón de Jesús pidió algo que parecía imposible. Quédate conmigo y suscríbete al canal, porque esta es una historia de amor divino, sacrificio y valentía que puede transformar tu fe de una manera que nunca imaginaste. En un pequeño pueblo de Borgoña, Francia, rodeada de colinas verdes y del susurro de los vientos que danzaban entre los árboles, nació Margarita María Alacoque el 22 de julio de 1647. Su llegada fue marcada por la alegría y la esperanza en su familia, profundamente arraigada en la fe católica, pero el destino pronto revelaría los desafíos que la moldearían. La casa sencilla, iluminada solo por la luz dorada que atravesaba las ventanas en días claros, albergaba un ambiente de oración, trabajo arduo y amor familiar, que Margarita conocería tan intensamente como el dolor que la esperaba. Aún niña, la pérdida repentina de su padre trajo un giro devastador a su vida. Su mundo, hasta entonces seguro, parecía desmoronarse. La casa, antes un lugar de armonía, se convirtió en un escenario de incertidumbres. Las deudas familiares llevaron al vaciamiento de los bienes, y Margarita se vio bajo la tutela de parientes lejanos, cuyas maneras eran frías y a veces crueles. En la penumbra de sus modestos aposentos encontraba refugio en una pequeña imagen de la Virgen María, regalo de su madre, sosteniéndola con fuerza mientras las lágrimas rodaban por su joven rostro marcado por cuestionamientos. También fue en esa época que Margarita comenzó a experimentar los primeros signos de su fragilidad física. A los 8 años fue afectada por una enfermedad misteriosa que la dejó paralizada. Los días se arrastraban como eternidades. El silencio de su cama interrumpido solo por el canto distante de los pájaros o el sonido del viento golpeando las persianas. Incapaz de jugar con otros niños o incluso de ayudar en las tareas domésticas, Margarita se sumió en una soledad que la desafiaba a encontrar fuerza en su interior. En medio de esta fragilidad, la niña comenzó a desarrollar una sensibilidad espiritual extraordinaria. Las noches silenciosas, que podrían parecer aterradoras, se convirtieron en momentos de profunda intimidad con Dios. En una de esas ocasiones, envuelta en una sensación de paz inexplicable, Margarita prometió a sí misma que, si recuperaba la salud, dedicaría su vida al servicio del Señor. Esa promesa, hecha entre lágrimas y con el corazón ardiendo de esperanza, marcó un punto de inflexión en su viaje. Los meses pasaron y de manera inesperada, Margarita comenzó a mostrar signos de mejoría. Poco a poco logró mover los dedos, luego las manos y finalmente dio los primeros pasos fuera de la cama. La recuperación parecía milagrosa y para la joven Margarita no había duda. Su curación era una respuesta divina. A partir de ese momento, su fe se convirtió en un cimiento inquebrantable y comenzó a buscar maneras de acercarse aún más a Dios. Sin embargo, los desafíos estaban lejos de terminar. Su salud continuaba delicada y las tensiones dentro de su familia la colocaban en situaciones difíciles. Margarita, incluso tan joven, mostraba una fuerza de carácter que impresionaba a quienes la observaban. Su devoción se alimentaba de momentos de oración profunda y silenciosa, durante los cuales sentía la presencia del Señor como un calor reconfortante en su corazón.
Era como si, en medio de las tormentas de su vida, encontrara refugio en una presencia que nunca la abandonaba. A los 13 años, Margarita tuvo un momento significativo que solidificaría su determinación. Durante una visita a una iglesia cercana, al contemplar el altar con el Santísimo Sacramento expuesto, sintió que su corazón ardía intensamente, como si estuviera siendo atraída hacia algo más grande de lo que ella misma podía comprender. En su simplicidad, se arrodilló, cerró los ojos y entregó su vida a Dios, reafirmando su promesa infantil de vivir enteramente para Él. Esos años de juventud estuvieron marcados por una mezcla de dolores y descubrimientos. Margarita enfrentaba miradas de desdén y palabras duras de algunas personas a su alrededor que no comprendían la profundidad de su espiritualidad. Muchas veces buscaba refugio en lugares tranquilos, como el campo abierto, donde podía contemplar el cielo y, en silencio, dialogar con Dios. Para Margarita, esos momentos eran como destellos de lo eterno, renovando su valor para enfrentar los desafíos que vendrían. En aquella Francia del siglo XVII, inmersa en tensiones religiosas y cambios sociales, Margarita María Alacoque se destacaba como una joven de fe singular. Mientras otras chicas de su edad soñaban con matrimonios y familias numerosas, ella tenía un corazón que ardía por algo más elevado. En medio de la simplicidad y las pruebas de su vida, Margarita comenzó a recorrer el camino que la llevaría años después a ser reconocida como santa y como una mensajera especial del amor divino. Cuando Margarita María Alacoque comenzó a recuperar la salud tras años de enfermedad, la promesa que había hecho en su juventud resonaba en su corazón con una fuerza que no podía ser ignorada. En su pequeño cuarto, iluminado por una vela que titilaba con la brisa nocturna, se arrodilló en profunda oración, sus ojos fijos en la pequeña imagen de Cristo que guardaba con tanto cariño. Su corazón latía con gratitud, pero también con una mezcla de temor y expectativa. Sabía que esa promesa exigiría una entrega total, un sacrificio que moldearía todo su futuro. Aunque curada físicamente, Margarita llevaba marcas invisibles, una sensibilidad espiritual aguda y un sentido de propósito que la diferenciaba de las otras jóvenes de su aldea. En aquel tiempo, las expectativas para las mujeres eran claras: casarse, cuidar del hogar y perpetuar las tradiciones familiares. Sin embargo, Margarita sentía una inquietud que no podía ignorar. Cada vez que escuchaba las campanas de la iglesia local, era como si una voz en su interior le susurrara que su vida debía seguir otro rumbo. Este llamado, aunque poderoso, también traía un peso. Ella sabía que decir sí a Dios podría significar decepcionar a su familia, algo que la llenaba de tristeza. Los días pasaron y Margarita comenzó a dedicarse aún más a la oración y a las obras de caridad. Visitaba a los pobres y enfermos de su aldea, llevando no solo ayuda material, sino palabras de consuelo que parecían llevar una sabiduría inusual para alguien tan joven. Durante una de esas visitas, al cuidar a una anciana que enfrentaba sus últimos días, Margarita sintió algo extraordinario. Mientras sostenía la mano de la enferma, sintió una paz indescriptible, acompañada de una certeza casi palpable. Dios estaba con ella en ese momento, guiando cada gesto, cada palabra. Esta experiencia marcó profundamente a Margarita. Al regresar a casa esa noche, bajo el cielo estrellado que parecía reflejar la inmensidad de sus sentimientos, comprendió finalmente que su promesa no era solo un acto de gratitud, sino una alianza que moldearía su existencia. Pensaba que el Señor quería su corazón, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Esta percepción
a la vez bella y aterradora, sembró en Margarita un ardiente deseo de entregarse completamente a la voluntad divina. Sin embargo, el camino no sería fácil. Margarita comenzó a enfrentar resistencias dentro de su propia casa. Su madre, aunque profundamente religiosa, tenía esperanzas de verla casada y establecida en una familia propia. Los parientes, que ya habían mostrado poca paciencia durante su infancia difícil, veían sus prácticas de oración y penitencia como exageradas, algo que ponía en riesgo su salud y su futuro. La aconsejaban a pensar en cosas más prácticas, sugiriendo pretendientes e insistiendo en que abandonara ideas que consideraban imposibles para una joven en su posición. Este periodo estuvo marcado por una tensión constante. Margarita luchaba entre la obediencia a su familia y la fidelidad al llamado que sentía tan claramente en su alma. Muchas noches se retiraba a su habitación, donde en el silencio desahogaba sus penas en largas oraciones. Estas noches eran momentos de lucha interna, en los que se preguntaba si era lo suficientemente fuerte para seguir el camino que creía correcto. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor duda, había algo que la sostenía, una llama interior que, a pesar de las adversidades, nunca se apagaba. En una de esas noches, algo ocurrió que cambiaría el rumbo de su vida. Durante la oración, Margarita fue envuelta por una sensación de calor intenso, como si su corazón estuviera siendo tocado por una fuerza más allá de la comprensión humana. En ese instante, sintió la presencia viva de Cristo. No era una visión, sino una experiencia tan real y profunda que sabía, sin sombra de duda, que Él estaba allí, escuchando sus angustias y fortaleciendo su decisión. Margarita se levantó de esa oración con un coraje renovado, decidida a cumplir su promesa, independientemente de lo que le costara. Antes de continuar, me gustaría saber si te está gustando esta historia. Si es así, te pido encarecidamente que te suscribas al canal y dejes un comentario con tu opinión o contando algo milagroso que te haya sucedido, pero no salgas del video. Mira hasta el final. El canal está pasando por dificultades y la mejor forma de ayudarnos es comentando y suscribiéndote. Ahora, volvamos al asunto. En los meses siguientes, Margarita comenzó a tomar acciones que mostraban su determinación. Intensificó sus prácticas de caridad, encontró fuerzas para resistir las presiones de su familia y poco a poco fue construyendo el camino que la llevaría a una entrega total al servicio de Dios. Cada gesto, cada oración y cada sacrificio eran como pasos firmes hacia una vocación que sabía ser mayor que sus propios deseos o temores. El peso de la promesa al corazón de Jesús se convertía al mismo tiempo en su cruz y su gloria. Margarita, con su simplicidad y fe inquebrantable, daba los primeros pasos en una jornada que no solo transformaría su vida, sino que también dejaría un legado que tocaría millones de corazones a lo largo de los siglos. Cada momento de esta entrega revelaba la fuerza de un alma que, a pesar de ser joven y marcada por tantas penas, estaba dispuesta a decir sí al amor que la llamaba a algo más grande. A los 17 años, Margarita María Alacoque vivía un dilema interno que parecía mayor que ella misma. Entre las tranquilas colinas de su aldea, donde el sonido de las campanadas del reloj de la iglesia local marcaba el ritmo de los días, Margarita comenzó a sentir un llamado más intenso e irresistible. Era como si una fuerza invisible la impulsara más allá de las fronteras del mundo que conocía, atrayéndola hacia un destino que, aunque desconocido, parecía inevitable. El deseo de consagrarse completamente a Dios era una llama constante en su corazón, pero las presiones sociales y familiares se erguían como barreras aparentemente insuperables. En aquel tiempo, las jóvenes de su edad
eran enseñadas a prepararse para el matrimonio, visto como la realización natural y esperada de sus vidas. Sin embargo, Margarita no se dejaba convencer por estas expectativas. Mientras sus amigas soñaban con bailes y propuestas de matrimonio, ella pasaba horas en oración, buscando discernir lo que Dios quería para ella. Muchas veces, arrodillada frente al altar de su parroquia, pedía fuerzas para tomar la decisión correcta, incluso si eso significaba decepcionar a las personas que amaba. La presión familiar aumentaba cada día. Su madre, una mujer piadosa pero práctica, veía en Margarita la oportunidad de un futuro estable y seguro, algo que consideraba indispensable tras los años de dificultades vividos por la familia. Los parientes, especialmente los hombres, insistían en que Margarita aceptara una de las propuestas de matrimonio que comenzaron a surgir. Entre ellos había un pretendiente en particular, un joven educado y de buena familia, que muchos consideraban una elección ideal. Pero el corazón de Margarita no encontraba descanso en esa posibilidad. Cierta noche, mientras las sombras de la luna atravesaban las cortinas de su habitación, Margarita decidió enfrentar sus miedos y su indecisión. Tomando un pequeño crucifijo que mantenía al lado de su cama, lo apretó contra su pecho y realizó una profunda oración, pidiendo una respuesta clara. Fue entonces cuando sintió algo extraordinario, una paz repentina, casi tangible, que envolvió todo su ser. Margarita sabía que no podía ignorar más el llamado. La vida religiosa era su destino, incluso si eso significaba enfrentar la desaprobación de su familia y dejar atrás todo lo que conocía. Con esta decisión en mente, Margarita comenzó a prepararse para dar el siguiente paso. Sin embargo, su camino sería todo menos fácil. Cuando compartió su intención de entrar en un convento, la reacción fue explosiva. Su madre, inicialmente incrédula, reaccionó con lágrimas y súplicas, intentando convencerla de que estaba cometiendo un error. Los parientes más cercanos no escatimaron palabras duras, acusándola de ingratitud e irresponsabilidad. Margarita, sin embargo, se mantuvo firme, aunque cada palabra de reproche pesaba sobre su corazón como una piedra. En la aldea, los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Margarita era obstinada, otros que había algo extraño en su devoción. Las miradas de desaprobación y los murmullos se convirtieron en una constante, transformando sus visitas a la iglesia y a los mercados en momentos de tensión. Sin embargo, en medio de estas dificultades, Margarita encontró fuerzas en su fe. Cada insulto y cada rechazo se ofrecían como un sacrificio, fortaleciendo aún más su determinación. Después de meses de resistencia y oración incesante, Margarita finalmente recibió el permiso de su madre para ingresar a un convento. Fue una victoria, pero no sin costo emocional. El día de su partida estuvo marcado por despedidas amargas y lágrimas silenciosas. Margarita miró por última vez la casa donde había crecido, con el corazón pesado, pero lleno de esperanza. «Si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra de mí?», pensó mientras cruzaba la puerta de la aldea, dejando atrás la vida que había conocido hasta entonces. Al llegar al convento de las Visitandinas en Paray-le-Monial, Margarita encontró un ambiente que, a primera vista, parecía ser el cumplimiento de todas sus esperanzas. El sonido de las oraciones entonadas por las hermanas, el aroma de las velas ardiendo frente al altar y la visión de las paredes simples pero acogedoras le brindaron un consuelo inmediato. Sin embargo, Margarita pronto se daría cuenta de que su nueva vida también tendría sus propios desafíos. Sus primeros días en el convento estuvieron marcados por sentimientos conflictivos. Por un lado, había la alegría de finalmente estar donde creía que Dios la quería.
Por otro, enfrentaba la dura realidad de adaptarse a la vida comunitaria, a la rutina rigurosa y a las expectativas de las otras hermanas. Algunas la miraban con curiosidad, otras con escepticismo, especialmente al notar su salud aún frágil y su tendencia a aislarse en momentos de oración profunda. A pesar de las dificultades, Margarita sentía una paz interior que jamás había experimentado antes. Cada mañana, al escuchar el suave sonido de la campana llamando a las oraciones matutinas, sentía una gratitud indescriptible por estar allí. Al arrodillarse en el frío suelo de la capilla, con el rostro iluminado por la suave luz que entraba por los vitrales, renovaba su entrega total, susurrando en silencio: «Señor, aquí estoy». Pero la verdadera prueba de su vocación aún estaba por venir. En los meses siguientes, Margarita enfrentaría desafíos que pondrían a prueba su fe y su fuerza de voluntad, preparándola para la misión extraordinaria que Dios tenía reservada para ella. Los primeros meses de Margarita María Alacoque en el convento de las Visitandinas en Paray-le-Monial estuvieron marcados por una mezcla de adaptación y profunda entrega espiritual. Se dedicaba con celo a las oraciones, a las tareas diarias y al silencio contemplativo que permeaba la vida en el claustro. El convento, con sus paredes austeras y corredores bañados por una suave luz al atardecer, era el escenario perfecto para un alma que ansiaba encontrar a Dios en cada detalle. Sin embargo, ni siquiera Margarita podría prever lo que estaba por venir. Una experiencia tan extraordinaria que marcaría su vida para siempre. Cierta tarde, mientras Margarita estaba sola en la capilla, el ambiente parecía más sereno que nunca. El silencio era interrumpido solo por el ligero sonido del viento atravesando los vitrales, creando pequeños remolinos de luz en el suelo de piedra. Se arrodilló frente al altar, sus ojos fijos en el sagrario, mientras sentía un calor inexplicable apoderarse de su cuerpo. Su oración, inicialmente llena de palabras, dio paso a un profundo silencio, como si su alma estuviera siendo atraída hacia un misterio que trascendía cualquier comprensión humana. De repente, Margarita se sintió envuelta por una presencia que nunca había experimentado antes. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el espacio a su alrededor se llenara de una luz suave, pero intensa. Fue entonces cuando vio frente a ella el Sagrado Corazón de Jesús. El corazón, envuelto en llamas ardientes, brillaba con una intensidad que parecía penetrar directamente en su alma. A su alrededor, una corona de espinas simbolizaba el sufrimiento, mientras que una cruz en la parte superior recordaba el sacrificio supremo. Los ojos de Jesús, llenos de misericordia y amor, encontraron los de Margarita, y ella sintió como si cada herida, cada duda y cada miedo en su vida fueran consumidos por esa mirada. Su voz, al mismo tiempo dulce y firme, rompió el silencio de la capilla. «Mi corazón está tan lleno de amor por los hombres que no puede contener más las llamas de su caridad. Quiero que tú seas la mensajera de ese amor». Las palabras resonaron en Margarita con una fuerza que la dejó sin aliento. Ella, que siempre se había considerado pequeña e indigna, ahora era llamada a una misión que parecía más grande de lo que podía imaginar. Su corazón, que antes latía apresurado por la emoción, ahora estaba lleno de una paz profunda, como si el propio ritmo de su vida se hubiera ajustado al latido del corazón que veía ante sí. Sin embargo, junto a esa paz vino un peso inesperado. Margarita se dio cuenta de que esa misión no sería fácil. Jesús le pidió que promoviera la devoción a su corazón, un llamado que implicaba desafíos e incomprensiones. La grandeza de esa petición la dejó en un estado de reverencia y temor. ¿Cómo puedo yo, tan pequeña e imperfecta, cumplir una tarea tan grandiosa?, pensaba ella, mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Pero antes de que cualquier duda pudiera dominarla, la voz de Jesús la tranquilizó.
Yo seré tu fuerza, no temas. Cuando la visión terminó, Margarita permaneció arrodillada, aún envuelta en la sensación de esa presencia divina. La capilla parecía ahora diferente. El altar, antes tan familiar, tenía un nuevo y profundo significado. Sintió una urgencia por compartir esa experiencia, pero al mismo tiempo temía no ser creída. ¿Quién entendería algo tan extraordinario? ¿Quién creería que ella, una joven simple y desconocida, había sido elegida para una misión tan divina? Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de alegría y duda. Margarita intentó explicar su experiencia a las hermanas del convento, pero las reacciones fueron variadas. Algunas la escuchaban con curiosidad, otras con escepticismo. Algunas, más viejas y experimentadas, incluso la advirtieron de que podría ser una ilusión provocada por su ferviente imaginación. Este rechazo inicial fue un golpe para Margarita, que ya enfrentaba su propia lucha interna para comprender lo que había ocurrido. A pesar de eso, no podía negar el impacto de esa visión en su vida. La imagen del Sagrado Corazón, con sus llamas de amor y su corona de espinas, estaba grabada en su mente y en su corazón. En sus oraciones nocturnas, pedía orientación a Dios, preguntando cómo debería actuar. «Señor, ayúdame a ser fiel a lo que pediste», susurraba ella, mientras el silencio del convento parecía eco de su súplica. Poco a poco, Margarita comenzó a darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, la misión que le había sido confiada no podía ser ignorada. Cada momento de duda era superado por una certeza interior que sabía provenía de Dios. La visión del corazón de Jesús no era solo una experiencia mística, era una invitación a transformar su vida y a tocar los corazones de otros con el mensaje de amor y misericordia que había recibido. Esa primera visión fue solo el comienzo de una serie de experiencias extraordinarias que moldearían no solo la vida de Margarita, sino también la espiritualidad de generaciones futuras. Sin embargo, todavía enfrentaría muchos desafíos antes de ver su misión plenamente comprendida y aceptada. El camino por delante sería arduo, pero Margarita sabía que, con el apoyo del corazón que la había llamado, podría superar cualquier obstáculo. Y así, con valentía renovada, dio el primer paso hacia un destino que cambiaría para siempre la historia de la Iglesia. Tras la extraordinaria visión del Sagrado Corazón de Jesús, Margarita María Alacoque sentía su corazón dividido entre la alegría de haber sido elegida para una misión tan sublime y el peso de comprender la grandeza del llamado que había recibido. La capilla del convento, donde la presencia divina se había manifestado, ahora parecía guardar un secreto profundo, un misterio que llenaba cada oración con una intensidad renovada. Margarita sabía que su vida nunca más sería la misma, pero aún no comprendía del todo el alcance de la tarea que le había sido confiada. Los días que siguieron trajeron momentos de profunda contemplación y nuevos diálogos interiores con el corazón de Jesús. En una de esas ocasiones, mientras Margarita estaba sola ante el altar, el silencio de la capilla fue nuevamente llenado por una presencia inconfundible. Jesús le reveló que su corazón ardía de amor por la humanidad, pero sufría profundamente por la indiferencia, ingratitud y pecados de los hombres. Le pidió a Margarita que promoviera la devoción a su Sagrado Corazón, invitando a las personas a actos de reparación, especialmente a través de la oración, la penitencia y la práctica de la hora santa. La petición de Jesús, aunque llena de amor, trajo a Margarita una mezcla de temor y responsabilidad. Reparar los pecados del mundo parecía una misión imposible para alguien tan joven y frágil como ella. En sus oraciones expresaba esa angustia diciendo: «Señor, ¿quién soy yo para cumplir una misión tan grande? ¿Cómo puedo hacer esto sola?».
pero cada vez que cuestionaba, sentía una paz interior que la tranquilizaba y le daba fuerzas. La certeza de que Jesús estaría a su lado era como un ancla en medio de las tempestades que aún enfrentaría. Decidida a cumplir la misión, Margarita comenzó a realizar actos de reparación en secreto. Pasaba horas en oración profunda, muchas veces en la madrugada, cuando el convento estaba en silencio absoluto. Sus manos, que realizaban los trabajos diarios con dedicación, ahora también se levantaban en gestos de intercesión, suplicando por la conversión de almas. Margarita ofrecía cada pequeño sacrificio como una respuesta a la petición de Jesús, desde los ayunos rigurosos hasta las humillaciones que enfrentaba entre algunas hermanas que continuaban escépticas respecto a sus experiencias espirituales. El convento, que antes parecía un refugio tranquilo, se convirtió en un campo de batalla espiritual para Margarita. Algunas hermanas, desconfiadas de sus visiones, comenzaron a tratarla con frialdad. Otras la acusaban de buscar atención o de estar ilusionada por su imaginación. Este rechazo, aunque doloroso, solo fortalecía el deseo de Margarita de ser fiel a lo que había recibido. Si el corazón de Jesús sufrió tanto por mí, ¿cómo puedo yo retroceder ante pequeñas cruces?, se decía a sí misma, mientras secaba las lágrimas que frecuentemente surgían tras esos episodios. En un intento de compartir su misión, Margarita presentó su experiencia al confesor del convento, un hombre sabio pero prudente que inicialmente escuchó su relato con escepticismo. Le pidió que escribiera detalladamente todo lo que había experimentado, con la esperanza de que esto trajera claridad a la situación. Para Margarita, esta tarea fue un desafío, ya que revivir cada momento en palabras exigía coraje y una entrega profunda. Sin embargo, obedeció con humildad, entregando sus anotaciones al confesor, quien comenzó a percibir la sinceridad y profundidad de su experiencia. Durante ese periodo, Margarita tuvo otra visión que la marcó profundamente. Jesús le mostró el estado de muchos corazones humanos, endurecidos por el pecado, y le pidió que ofreciera oraciones y sacrificios específicos para la conversión de esas almas. Esta visión le trajo una claridad renovada sobre la importancia de su misión, pero también aumentó el dolor que sentía al percibir la resistencia de tantos corazones al amor de Dios. Si supieran cuántos son amados, jamás se alejarían, reflexionaba ella, mientras pasaba largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Margarita se dio cuenta de que, para que la devoción al Sagrado Corazón se extendiera, era necesario que encontrara aliados que creyeran en su misión. Fue entonces que, en un momento providencial, conoció al padre Claude La Colombière, un jesuita de gran sabiduría y espiritualidad. Al escuchar el relato de Margarita, sintió una profunda conexión con su experiencia y se convirtió no solo en su confesor, sino también en su mayor defensor. «Esta misión no es tuya, sino de Dios», le dijo a Margarita, fortaleciendo su confianza y ayudándola a superar las dudas que aún la atormentaban. Con el apoyo del padre La Colombière, Margarita comenzó a ver los primeros frutos de su misión. En el convento, algunas hermanas comenzaron a verla como un ejemplo de santidad y empezaron a adoptar prácticas de reparación en sus propias vidas. La celebración de la Hora Santa, una práctica que Jesús había pedido directamente a Margarita, comenzó a ganar espacio, trayendo momentos de profunda oración y renovación espiritual para la comunidad. Sin embargo, Margarita sabía que aún había un largo camino por recorrer. La devoción al Sagrado Corazón enfrentaba resistencia no solo dentro del convento, sino también fuera de él, donde muchas personas aún veían con desconfianza cualquier forma de espiritualidad más mística. Aún así,
ella continuaba fiel, confiando en que el amor de Jesús abriría las puertas necesarias en el momento adecuado. Los actos de reparación realizados por Margarita se convirtieron en una fuente de gracia no solo para ella, sino para todas las personas a su alrededor. Su vida, marcada por sacrificios silenciosos y una profunda unión con el corazón de Jesús, comenzaba a iluminar el camino hacia una devoción que más tarde se extendería por toda la Iglesia. En cada oración, cada lágrima y cada sacrificio, Margarita reflejaba el amor incondicional de un corazón que no conoce límites, y su misión, aunque ardua, apenas estaba comenzando. Mientras Margarita María Alacoque dedicaba su vida a la misión que le había sido confiada por el Sagrado Corazón de Jesús, enfrentaba una de las pruebas más difíciles de su camino: la incomprensión y las críticas que venían tanto de dentro como de fuera del convento. El camino que Dios había trazado para ella, repleto de sacrificios y oraciones, parecía estar constantemente oscurecido por dudas, desconfianzas y humillaciones que ponían a prueba su fe de manera intensa. El convento, que antes parecía un refugio tranquilo, se convirtió en un escenario de constantes tensiones. Algunas hermanas, influenciadas por rumores y sus propias inseguridades, comenzaron a cuestionar la autenticidad de las visiones de Margarita. Los fríos y silenciosos corredores que antes la acogían, ahora resonaban con susurros de juicio y críticas. Comentarios irónicos surgían sobre su salud frágil y su comportamiento reservado, como si fueran señales de que ella buscaba atención o quería destacarse. El dolor de ser mal comprendida por aquellas que debían ser sus hermanas en la fe era casi insoportable. Cierta vez, durante una reunión comunitaria, Margarita fue confrontada directamente por una hermana mayor que, con un tono severo, la acusó de estar inventando historias para hacerse notar. Margarita, con los ojos llenos de lágrimas, intentó explicar, pero las palabras le fallaron. Su voz temblaba, pero dentro de sí oraba: «Señor, ayúdame a soportar esto con paciencia». Incluso en las tareas diarias, Margarita no encontraba alivio. Mientras lavaba la ropa en el patio del convento, bajo el sol abrasador, sentía las miradas de reproche de las otras hermanas. El sonido del agua exprimiéndose de las prendas parecía amplificar el pesado silencio que flotaba a su alrededor. En el comedor, muchas veces, la dejaban sola en un rincón, mientras las conversaciones de las demás se volvían más animadas cuando ella se alejaba. Margarita soportaba todo en silencio, ofreciendo cada humillación como una reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Pero la soledad la hería profundamente. La situación llegó al punto de que algunas hermanas pidieron a la Madre Superiora que investigara las visiones de Margarita. Aunque la madre era una mujer prudente y de fe, tampoco podía ignorar las preocupaciones de la comunidad. Margarita fue llamada para explicar sus experiencias. Sentada frente a la Madre Superiora, con las manos temblorosas y los ojos fijos en el suelo, ella narró nuevamente lo que había vivido. Sus palabras eran simples, pero llenas de verdad, y la madre, aunque impresionada, decidió que era necesario buscar la orientación de un confesor experimentado. La recomendación trajo un nuevo desafío. Margarita fue sometida a rigurosos interrogatorios por parte de teólogos y confesores designados para evaluar sus visiones. Estos hombres, entrenados para discernir entre experiencias espirituales auténticas e ilusiones, la bombardearon con preguntas. Margarita, aunque sintiéndose intimidada, respondía con sinceridad, manteniéndose firme en su convicción de que lo que había experimentado era real. Sin embargo, el proceso era agotador. Después de cada sesión, regresaba al convento con el corazón pesado, pero, una vez más, entregaba todo en oración.
Cierta noche, después de un día particularmente difícil, Margarida fue a la capilla en busca de consuelo. La luz de las velas parpadeaba suavemente y el silencio del lugar parecía envolver su corazón herido. Arrodillada frente al altar, dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras su alma clamaba: «Señor, no puedo hacer esto sola. Dame fuerzas para continuar». En ese momento, una paz indescriptible la invadió, como si el mismo corazón de Jesús estuviera allí, fortaleciéndola y recordándole que nunca estaba sola. Poco a poco, algunos signos empezaron a cambiar. La Madre Superiora, conmovida por la humildad y la perseverancia de Margarida, decidió apoyar su misión. Instruyó a las hermanas a darle una oportunidad a la devoción al Sagrado Corazón, permitiendo que Margarida liderara momentos de oración y comparticiones espirituales. Este pequeño gesto de aceptación fue como un rayo de luz en la oscuridad que Margarida enfrentaba, pero aún había un largo camino para que su misión fuera plenamente aceptada. A pesar de las dificultades, Margarida nunca permitió que el sufrimiento la alejara de su fe. Cada crítica, cada rechazo y cada humillación eran ofrecidos como una forma de reparación por los pecados que tanto herían el corazón de Jesús. Comprendía que su sufrimiento era parte de la misión y que, a través de él, participaba de un amor que trasciende la lógica humana. Su perseverancia y su capacidad de amar incluso a quienes la herían se convirtieron en testimonios silenciosos de su santidad. Los años de incomprensión moldearon a Margarida en una mujer de fe inquebrantable. Aunque su corazón fue muchas veces herido, continuó amando y sirviendo con humildad. Poco a poco, lo que antes parecía una carga imposible comenzó a revelar su verdadero rostro, una misión divina que tocaría corazones mucho más allá de las paredes del convento. Margarida sabía que, incluso en medio de las adversidades, el amor del Sagrado Corazón de Jesús era la respuesta a todos sus dolores, y eso le daba la fuerza necesaria para continuar su camino. Margarida María Alacoque ya había soportado años de incomprensión, soledad y humillaciones en el convento. Su corazón, aunque herido, permanecía firme en el llamado que creía haber recibido del Sagrado Corazón de Jesús. Fue en este contexto, cuando parecía que las fuerzas comenzaban a flaquear, que Dios providenció un encuentro que cambiaría para siempre el rumbo de su misión. Este encuentro fue con el padre Claude Lacolombière, un jesuita de profunda fe y discernimiento espiritual, que se convertiría en su confesor, aliado y amigo. El padre Lacolombière llegó a Paray-le-Monial en 1675, enviado como confesor de la comunidad de las visitandinas. Era un hombre de estatura mediana, de apariencia serena, pero con ojos penetrantes que parecían ver más allá de las palabras. Al conocerlo por primera vez, Margarida sintió una mezcla de alivio y expectativa. No sabía si él creería en sus visiones, pero algo en su presencia transmitía confianza. Sus manos sudaban ligeramente mientras esperaba su turno para entrar en el confesionario. Cuando finalmente lo hizo, sus palabras salieron titubeantes pero sinceras. Al principio, el padre Lacolombière escuchó en silencio mientras Margarida narraba con detalles sus experiencias espirituales y el llamado que había recibido de Jesús. Su voz temblaba en algunos momentos, especialmente al describir las humillaciones que había soportado y su propia duda sobre ser digna de tal misión. El padre mantuvo una expresión serena pero atenta, inclinándose levemente hacia adelante mientras ella hablaba. Cuando terminó, Margarida esperó en un silencio tenso, sin saber cuál sería su reacción. Finalmente, él habló, y sus palabras fueron como un bálsamo para el alma herida de Margarida.
Hija mía, lo que describes no es fruto de tu imaginación. Es evidente que Dios te ha elegido para una misión especial. La tarea es ardua, pero Él mismo te sustentará. Estas palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad que Margarida enfrentaba. Por primera vez, alguien con autoridad espiritual validaba lo que ella vivía y creía. A partir de ese momento, el padre Lacolombière se convirtió en más que un confesor. Ahora era un defensor de su misión y un apoyo invaluable. En los meses que siguieron, Margarida encontró en él no solo orientación espiritual, sino también valentía para enfrentar las adversidades. El padre Lacolombière la ayudó a organizar sus ideas y a presentar la devoción al Sagrado Corazón de manera más clara y accesible, tanto para las hermanas del convento como para aquellos de fuera. Reconocía la grandeza de la misión, pero también entendía que sería necesario un trabajo cuidadoso para vencer la resistencia que aún existía. En una ocasión, Margarida compartió con él su mayor temor, la duda de que pudiera cumplir una tarea tan grande. «Soy demasiado pequeña y frágil», dijo ella, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El padre respondió con una firmeza gentil. «No eres tú quien lleva esta misión, sino Dios quien la lleva en ti. Confía en Él, y Él realizará todo a su debido tiempo». Estas palabras permanecieron grabadas en el corazón de Margarita, fortaleciéndola en momentos de debilidad. La colaboración entre Margarita y el padre Lacolombière fue fructífera. Él comenzó a difundir la devoción al Sagrado Corazón en sus sermones y cartas, alcanzando a personas que Margarita, sola, jamás podría haber alcanzado. También actuó como mediador entre ella y las autoridades religiosas, ayudando a construir la credibilidad de su experiencia espiritual. A través de su intervención, la devoción comenzó a ganar fuerza, inicialmente en el convento, y gradualmente más allá de sus paredes. Sin embargo, esta asociación no estaba exenta de desafíos. El padre Lacolombière, al igual que Margarita, enfrentaba críticas y escepticismo. Algunos colegas jesuitas cuestionaban su apoyo a algo que parecía tan extraordinario, y él mismo sufrió persecuciones por su fidelidad a lo que creía que era verdadero. Al enterarse de esto, Margarita sentía un peso adicional en su corazón. Se preguntaba en sus oraciones, ¿por qué aquellos que intentan amar a Dios con pureza deben sufrir tanto? Pero el padre Lacolombière, con su serenidad característica, le aseguraba que todo sufrimiento ofrecido con amor tenía un valor redentor. Un momento particularmente significativo ocurrió cuando el padre Lacolombière cayó gravemente enfermo. A pesar de su debilidad, continuaba animando a Margarita a mantenerse firme en su misión. En una de las últimas veces que conversaron, él le dijo: «Mi hija, incluso cuando ya no esté aquí, recuerda que tu fuerza viene de Dios. Sigue con valentía, porque el Sagrado Corazón triunfará». Estas palabras, dichas con esfuerzo, pero con convicción, quedaron grabadas en la memoria de Margarita como un último testimonio de su apoyo. Después de la muerte del padre Lacolombière, Margarita sintió profundamente su ausencia, pero también experimentó una renovación de fuerzas. Sabía que, aunque él ya no estaba físicamente presente, su espíritu de apoyo y aliento seguía vivo en su misión. Este vínculo espiritual entre ellos, marcado por la confianza mutua y la fe inquebrantable, fue uno de los pilares que sustentaron a Margarita en su camino. La colaboración entre Margarita María Alacoque y el padre Claude Lacolombière fue más que una asociación humana. Fue una expresión visible del cuidado de Dios en momentos de prueba. Él fue para ella un faro en medio de la oscuridad, ayudándola a navegar por los mares tempestuosos de dudas y críticas. Y ella, con su perseverancia y humildad, demostraba que incluso las misiones más difíciles pueden realizarse cuando confiamos plenamente en el amor que nos llama y nos sostiene.
El convento de las Visitandinas, en Pará y Lemonial, estaba envuelto en un clima de expectativa. Después de años de resistencia, dudas y oraciones incesantes, Margarita María Alacoque comenzaba a vislumbrar los frutos de su perseverancia. Era el año 1685 y la pequeña comunidad religiosa se preparaba para realizar la primera celebración pública dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Para Margarita, este evento era mucho más que una ceremonia. Era la concreción de un llamado que había moldeado su vida y probado su fe de manera inconmensurable. En la víspera de la celebración, Margarita estaba en la capilla, arrodillada ante el altar, donde el Santísimo Sacramento permanecía expuesto. El brillo de las velas proyectaba sombras suaves en las paredes de piedra, mientras el silencio de la noche envolvía el ambiente en un manto de paz y reverencia. Con las manos entrelazadas y la mirada fija en el tabernáculo, Margarita conversaba con Jesús en oración. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de aprensión. Sabía que el evento marcaría un parteaguas en la historia de su misión, pero temía que aún enfrentaría incomprensiones y críticas. Esa misma noche, Margarita tuvo un momento de profunda intimidad espiritual. Sintió nuevamente la presencia del Sagrado Corazón, como en las visiones que habían transformado su vida. Esta vez, sin embargo, el mensaje era claro y reconfortante. Mi hija, ha llegado la hora. Mi corazón será glorificado y conocido, y a través de él, muchos serán tocados por mi amor. Estas palabras llenaron a Margarita de una paz indescriptible, disipando sus dudas y renovando su confianza. A la mañana siguiente, el convento estaba en movimiento. Las hermanas se reunían para preparar la capilla, que sería el centro de la celebración. Margarita, aunque discreta, participaba activamente, ayudando a organizar los detalles. Arreglaba las flores con cuidado, sus dedos delicados temblando levemente al posicionar los arreglos ante el altar. Cada detalle parecía portar un simbolismo profundo, como si todo allí estuviera destinado a reflejar el amor del Sagrado Corazón. Cuando la celebración comenzó, la capilla estaba llena. No solo las hermanas del convento, sino también miembros de la comunidad local habían acudido, atraídos por la devoción que comenzaba a expandirse. El sonido del órgano resonaba suavemente por las paredes, creando una atmósfera que parecía elevar los corazones de los presentes. Margarita, posicionada entre las hermanas, sentía cada palabra de las oraciones como una respuesta al largo camino que había recorrido. El punto culminante de la celebración fue la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, un acto solemne y profundamente espiritual. Cuando el sacerdote, con voz firme y reverente, pronunció las palabras que consagraban el convento y sus miembros al corazón de Jesús, Margarita sintió una emoción abrumadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella permaneció firme, su corazón vibrando con un amor tan intenso que parecía desbordarse. En ese momento, todos los dolores, humillaciones y luchas que había enfrentado encontraron su propósito. Al final de la celebración, algo extraordinario sucedió. Una hermana mayor, que durante años había sido una de las principales opositoras de Margarita, se acercó a ella. Con los ojos humedecidos y la voz entrecortada, le dijo: «Perdóname por haber dudado. Hoy comprendí que tu misión es verdadera y que Dios habla a través de ti». Margarita, tomada por la humildad, respondió solo con una sonrisa y un abrazo cálido. Para ella, ese gesto de reconciliación era una de las mayores señales de que la obra del Sagrado Corazón se estaba realizando. En los días siguientes, el impacto de la celebración comenzó a expandirse. Las hermanas del convento, antes divididas en opiniones,
ahora estaban unidas en torno a la devoción al Sagrado Corazón. Las oraciones diarias comenzaron a incluir intenciones específicas por la reparación de los pecados, y la hora santa se convirtió en un momento de profundo encuentro con Dios. Margarita observaba todo con una mezcla de alegría y reverencia, reconociendo que, aunque ella había sido un instrumento, era Jesús quien conducía todo con perfección. Pero Margarita sabía que eso era solo el principio. La devoción al Sagrado Corazón aún necesitaba alcanzar más corazones, y eso requeriría perseverancia. Continuaba escribiendo cartas e informes detallados sobre sus experiencias y la importancia de la devoción, enviándolos a autoridades religiosas y comunidades distantes. Su trabajo era incansable y su fe inquebrantable. En medio de esta nueva fase, Margarita no se dejaba llevar por la euforia. Permanecía fiel a su rutina de oración, penitencia y servicio. Cada acto, por pequeño que fuera, se ofrecía al Sagrado Corazón como una forma de agradecimiento y reparación. Para ella, la consagración no era un punto final, sino un nuevo comienzo, un compromiso renovado de llevar el amor de Jesús a todos los lugares donde fuera posible. La primera celebración pública del Sagrado Corazón fue un hito no solo en la vida de Margarita, sino también en la historia de la Iglesia. Ella había superado obstáculos aparentemente insuperables y perseverado en su misión, confiando que el amor de Dios era mayor que cualquier dificultad. A partir de ese día, Margarita sabía que, incluso con nuevos desafíos por delante, el corazón de Jesús seguiría siendo su fuerza y su inspiración. A medida que pasaban los años, Margarita María Alacoque seguía fiel a su misión, pero los signos de que su salud se estaba deteriorando se hicieron evidentes. Su cuerpo, siempre frágil, daba claros indicios de que el peso de las responsabilidades y la intensidad de su vida espiritual estaban cobrando un precio. Sin embargo, Margarita se negaba a ceder a la debilidad. Cada día vivido era una oportunidad para servir al Sagrado Corazón de Jesús, y aun en medio del agotamiento físico, su determinación permanecía inquebrantable. Los días en el convento eran intensos. Margarita dividía su tiempo entre las oraciones comunitarias, el trabajo manual y los momentos de adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Las paredes de piedra del convento, que tantas veces habían resonado con sus súplicas solitarias, ahora atestiguaban a una mujer que se entregaba sin reservas al amor de Dios. Sin embargo, el dolor físico se convirtió en una compañera constante. Había días en que sus piernas apenas podían sostenerla y sus brazos, tan acostumbrados al trabajo arduo, temblaban bajo el peso de las tareas diarias. Aún así, Margarita nunca permitía que el dolor la alejara de su misión. Se levantaba temprano, antes del amanecer, y caminaba lentamente hasta la capilla. El sonido de sus pasos resonaba por los pasillos silenciosos, una melodía casi imperceptible de resistencia y fe. Ante el altar, se arrodillaba con esfuerzo, cerraba los ojos y ofrecía su fragilidad como un sacrificio de amor. «Todo lo que tengo, Señor, es tuyo», murmuraba en oración, mientras el silencio de la madrugada la envolvía. Fue durante este período que Margarita comenzó a atraer la atención de otras hermanas que observaban su fuerza espiritual en contraste con su evidente debilidad física. Algunas, antes escépticas, comenzaron a verla como un ejemplo de santidad. Hermanas más jóvenes buscaban consejos y palabras de consuelo, y Margarita, aún agotada, encontraba tiempo para escucharlas y alentarlas. Sus consejos eran simples, pero profundamente impactantes. No importa cuán pequeño sea el sacrificio, si se hace con amor, tiene un valor infinito, decía con una sonrisa suave.
Una noche, Margarita fue encontrada en la capilla mucho después del horario habitual. Estaba arrodillada ante el altar, con el rostro iluminado por la suave luz de las velas. Cuando una hermana le preguntó sobre el motivo de su permanencia allí, respondió con calma: «Mi corazón encuentra descanso solo aquí. En el corazón de Jesús encuentro fuerzas para continuar». Estas palabras, dichas con una sinceridad desarmante, tocaron profundamente a todas las presentes. Era evidente que Margarita había encontrado en su misión no solo un propósito, sino una fuente inagotable de amor y consuelo. A pesar de su fuerza interior, Margarita enfrentaba momentos de lucha. En algunas mañanas, el dolor era tan intenso que necesitaba ser ayudada por otras hermanas para levantarse y comenzar el día. Aún así, nunca se quejaba. Su rostro, aún marcado por el sufrimiento, irradiaba una paz que parecía venir de otra dimensión. Cuando le preguntaban cómo soportaba tantas dificultades, respondía con simplicidad: «El amor transforma el dolor en alegría». Cuando ofrecemos todo a Dios, Él nos sostiene. La salud de Margarita continuaba declinando, pero eso no la impedía trabajar para difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Aún con las manos temblorosas, escribía cartas y registros, alentando a otras comunidades religiosas a adoptar la práctica de la hora santa y a consagrarse al Sagrado Corazón. Cada palabra escrita era una expresión de su alma, un testimonio de su fe y de su entrega total. En un momento particularmente difícil, Margarita fue visitada por un grupo de sacerdotes que deseaban entender mejor la devoción al Sagrado Corazón. Aunque estaba débil y febril, se levantó de su cama para recibirlos. Sentada en una silla sencilla, con un crucifijo en las manos, habló con una autoridad que parecía venir de Dios. Sus ojos brillaban con intensidad mientras explicaba la profundidad del amor del Sagrado Corazón y la necesidad de reparación por los pecados de la humanidad. Cuando terminó, había un silencio reverente en la sala. Incluso aquellos que llegaron con dudas salieron profundamente tocados por su convicción. Los últimos meses de vida de Margarita estuvieron marcados por una serenidad extraordinaria. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no había miedo en su corazón. Por el contrario, había una alegría tranquila, una certeza de que su misión estaba siendo cumplida. Sus últimas oraciones eran siempre de gratitud, no solo por haber sido llamada a una misión tan grandiosa, sino también por haber sido sostenida por el amor del Sagrado Corazón en todo momento. Margarita María Alacoque vivió sus últimos días como vivió toda su vida, en total entrega a Dios. Incluso en medio de la fragilidad, mostró una valentía que no provenía de su propia fuerza, sino de una confianza inquebrantable en el amor que la había llamado desde su juventud. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de que, incluso en los momentos de mayor dolor y debilidad, es posible encontrar fuerza y propósito en el amor que todo lo transforma. Era una fría mañana de octubre de 1690 y el convento de las Visitandinas en Pará y Lemonial estaba sumido en un silencio solemne. Margarita María Alacoque, visiblemente debilitada, permanecía acostada en su cama sencilla, rodeada por algunas de sus hermanas de comunidad. La luz del amanecer entraba suavemente por las ventanas, iluminando su rostro sereno y pálido. Cada respiración suya era lenta y costosa, pero había una paz inusual que irradiaba de su presencia. Aunque sabían que su partida estaba próxima, las hermanas no podían contener las lágrimas. Margarita, con una débil sonrisa, las confortaba. «No lloren por mí. Estoy yendo al corazón que tanto amé». Los últimos días de Margarita estuvieron marcados por una entrega total. Su salud se había deteriorado rápidamente,
pero insistía en participar en las oraciones comunitarias siempre que podía, incluso cuando necesitaba ser apoyada por las hermanas para llegar a la capilla. Sus palabras, ahora pronunciadas con esfuerzo, estaban cargadas de una sabiduría que provenía de años de profunda unión con el Sagrado Corazón de Jesús. Pedía a las hermanas que continuaran la misión de difundir la devoción, recordándoles que era la voluntad de Dios que su amor llegara a todos los corazones. Esa mañana, Margarita pidió recibir los últimos sacramentos. El sacerdote llegó rápidamente, trayendo consigo el Santísimo Sacramento. Cuando entró en la habitación, el ambiente pareció llenarse de una presencia sagrada. Las hermanas, arrodilladas alrededor de la cama, acompañaban en silencio, mientras Margarita recibía la Eucaristía con una expresión de profunda devoción. Sus ojos, que antes estaban pesados de cansancio, ahora brillaban con una luz casi celestial. «Mi Jesús, te amo con todo mi corazón», susurró, mientras lágrimas resbalaban suavemente por su rostro. Poco después, Margarita pidió que las hermanas cantaran el himno Tantum Ergo, un cántico de adoración al Santísimo Sacramento. Sus voces se elevaron, llenas de emoción, llenando la pequeña habitación con una atmósfera de reverencia y consuelo. Margarita intentó acompañar el canto, pero su voz era ahora solo un murmullo. Aún así, movía los labios, uniéndose en espíritu a quienes compartían sus últimos momentos. El sonido del himno parecía resonar no solo en las paredes del convento, sino en el corazón de todos los presentes. A medida que el día avanzaba, Margarita entró en un estado de profunda tranquilidad. Su mirada estaba fija en algo que nadie más podía ver, y las hermanas sintieron que estaba en comunión directa con el Sagrado Corazón de Jesús. Una de las hermanas, sosteniendo su mano fría y delicada, preguntó si tenía algún mensaje final que dejar. Con un esfuerzo visible, Margarita respondió: «Amén al Sagrado Corazón. Él es la fuente de toda paz y alegría». Alrededor del mediodía, Margarita comenzó a respirar con aún más dificultad. Las hermanas se reunieron en oración, recitando el rosario en su intención. Cada Ave María parecía un regalo ofrecido a su alma, un acto de amor que la acompañaría en su viaje final. El sonido de las cuentas del rosario, deslizándose entre los dedos, era casi imperceptible, pero llevaba una fuerza espiritual palpable. Finalmente, cuando la campana del convento anunció la hora de la oración del Ángelus, Margarita suspiró por última vez. Su rostro, que antes mostraba signos de dolor, ahora exhibía una serenidad que las hermanas describirían más tarde como inexplicable. Era como si hubiera sido envuelta por el amor que siempre buscó, ese amor que la sostuvo a lo largo de toda su vida. La habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por los sollozos contenidos de las hermanas. Sabían que habían sido testigos de algo sagrado. Pocos días después de su muerte, comenzaron a circular historias de gracias alcanzadas por aquellos que invocaban su intercesión. Su fama de santidad se extendió rápidamente y el pequeño convento de Paray-le-Monial se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes deseaban conocer el lugar donde una alma tan especial había vivido y amado el Sagrado Corazón de Jesús. Las hermanas, inspiradas por el ejemplo de Margarita, continuaron su misión, difundiendo la devoción que ella había defendido con tanto fervor. Pasaron los años, y el legado de Margarita María Alacoque creció más allá de las fronteras del convento y de su Francia natal. En 1920, la Iglesia reconoció oficialmente su santidad, declarándola santa, una mujer que, en su fragilidad, demostró una fuerza espiritual capaz de transformar corazones e inspirar generaciones. Su testimonio permanece vivo hasta hoy, recordándonos que el amor y la confianza en Dios
tienen el poder de superar cualquier obstáculo, incluso los más desafiantes.